Bueno, buenos días, mediodías y tardes para todos. Estamos aquí complacidos de iniciar esta nueva sesión, este curso de Silent Book de parte del Vice. Les doy la bienvenida. Desde un poco lejos de Europa, estoy en México coordinando esta actividad. Soy Diego Muñoz. Y les doy la bienvenida a esta experiencia tan interesante de la construcción de un Silent Book, que quizás pueda ser una excelente estrategia que podamos utilizar con niños especialmente, pero creo que con adolescentes y jóvenes también se podría. Ya Verónica nos dará toda la instrucción. Estamos muy contentos de estar nuevamente juntos como miembros socios del Vice y esperamos que sí, que esta estrategia nos siga dando, alimentando nuestra creatividad para seguir construyendo un mundo más fraterno, más humano para todos. Entonces, sin más, le damos la bienvenida a Verónica Urtúa, que va a ser nuestra facilitadora. Es especialista, ya sabemos que tiene muchísima experiencia y ha llevado este Silent Book a muchas regiones del Vice. Así que sin duda será una excelente experiencia también para nosotros. Verónica, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti, Diego, por la presentación, por la coordinación y también claramente gracias a Vice que permite este espacio. Entonces, nada, bueno, hay algunas caras con las que ya nos venimos encontrando hace muchos años, así que siempre es un gusto volver a vernos, volver a reencontrarnos. También veo que hay caras nuevas, entonces, bueno, caras nuevas. Soy Verónica Ortubia, colaboramos con Vice hace más de 10 años, eh, vamos a unos 15, sacando cuentas quizás. Y, y nada, yo estoy ahora en Italia, en Milán, pero soy chilena, entonces, la relación de América Latina. Hoy vamos a estar hablando de libros. Esta formación, generalmente ustedes me han visto otras veces hablando de resiliencia, de tutores de resiliencia, sobre cómo podemos promover procesos de resiliencia a los niños, niñas, adolescentes, las comunidades con quienes trabajamos. Y hoy, digamos, esta serie de 4 encuentros es siempre la línea de la resiliencia, pero vamos a focalizarnos en libros para la infancia, y vamos a, en particular modo, hablar y a trabajar sobre lo que son los silent book o libros sin palabras. La traducción más correcta para silent book en español sería libro silente, más que libro silencioso. Esa sería como la traducción correcta. Libro silente. Probablemente yo, por una cosa de costumbre, voy a seguir usando silent, pero digamos, el término en español es el libro silente. Y digamos, los encuentros, primeros 2 encuentros están pensados también para que ustedes, digamos, un marco general de cuáles son las diferencias entre un silent book, entre un libro ilustrado, entre un libro normal, etcétera, etcétera. Claramente, siempre desde un punto de vista socioeducativo, psicosocial, así que haciendo siempre una bajada a cómo pueden ir trabajando estos instrumentos. Y después, sobre todo los últimos dos, ya nos vamos a ir de lleno con silent book, creo que por ahí nos que por ahí es donde está Elisa Ángela, en calle Escuela. Y nada, en los últimos dos ya vamos a ir, digamos, poniendo las manos en la masa y trabajando un poco más de lleno sobre cómo ustedes también pueden ir construyendo este tipo de instrumentos. Muy versátil y lo pueden usar en distintos tipos de edad. ¿Ok? Ya porque es la primera clase, nos vamos a seguir viendo, les propongo que hagamos una rueda bien rápida de presentaciones. Ujú. Entonces, Tico y Flor ya se presentaron.
pero igual se sumó gente porque yo no sé, algunos seguramente ya se conocen, otros quizás no se conocen, entonces les voy a pedir de nuevo a ti y a Flor que brevemente se presente el nombre de organización y eso. Ok. Así que, chicos, está justo a mi derecha, así que doy la palabra. Bien, dale, buenísimo. Bueno, lindo estar por acá y ver toda esta gente. Mi nombre es Alberto Vázquez, me dicen Tico, soy de Montevideo, Uruguay, del programa Claves y la organización es Juventud para Cristo en Uruguay. Y bueno, contento de estar por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre sí es Clara, soy del Hogar de Tránsito Nuestra Señora del Milagro, en Buenos Aires, Argentina. Es un hogar de resguardo para madres víctimas de violencia junto a sus hijos. Bueno, Gracias. formo parte del equipo del hogar. Bueno, soy trabajadora social y formo parte del equipo junto con 13 compañeras que formamos parte de este hogar de tránsito. Hola, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Qué alegría poder encontrarnos y poder reconocernos también. Mi nombre es Gabriela de León, pertenezco a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, al programa de Derechos de Niñez y Adolescencia, y estoy muy emocionada de poder participar de este curso, aprender y ponerlo en práctica también con las poblaciones a las que nosotros atendemos. Mucho gusto a todos y aquí estamos para servirles. Gracias. Buenos días y buenas tardes también, es cierto. Un gusto estar acá con ustedes. Soy Ninfa Alarcón, también de la ODA, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala y del Programa de Derechos de Niñez y Adolescencia. Estoy muy contenta de estar acá, de reencontrar a Verónica, a Diego, a Tico y a varias compañeras y compañeros que por acá vemos los rostros conocidos. Feliz día. Buen día y buenas tardes a todos y todos. Yo soy Joaquín Maita, soy psicólogo de la organización CEDAP, el Centro de Desarrollo de Seguridad Psicosocial de Lima, Perú. Y bueno, mucho gusto de poder conocerles y de poder compartir este curso. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Me llamo Lisángela, pertenezco a la organización de Calle Escuela. Estamos acá en Ciudad del Este, Paraguay. Hola, buenos días y buenas tardes. Yo soy Flor, también de Uruguay. Vivo en un departamento que se llama Canelones y represento al programa Claves, especialmente como educadora en Un Trato por el Buen Trato, en las campañas. Estuve en Uruguay, país pionero también. Y bueno, ahora acompaño en talleres que se llaman Mi Enlace Seguro sobre protección en el mundo virtual. Así que todo eso son claves y amo estar en este espacio porque me encantan los silentes. Me parecen una herramienta hermosa. Me llamo Patricia, yo soy de Francia, pero estoy haciendo un trabajo en Bolivia, Digna, en Bolivia, en Cochabamba. Buenos días, mi compañera y yo estamos juntas, Patricia y yo trabajamos en la Fundación Bolivia Digna. Yo soy colombiana y estamos llevando procesos de educación comunitaria con niños, entonces también muy agradecida por este espacio y estas herramientas próximas. Muy buenos días y buenas tardes a todos. Bueno, soy María Esther Benavente, estoy con la Fundación Bolivia Digna en Bolivia. Bueno, como fundación, nuestro objetivo es promover y defender los derechos de la niñez en situación de exclusión y pobreza. Estamos muy contentas, Patricia, Kelly y yo, de participar con ustedes. Y bueno, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Yo soy Laura Cervantes, los saludo desde la linda ciudad de Arequipa, de Perú. Es un gusto estar acá en este espacio de encuentro entre nosotros. Un gusto también conocerlos, compartir las experiencias que tenemos, los conocimientos que tenemos. Estoy encantada. Mucho gusto con todos. Buenas, hola, buen día, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Jessica Navarro, soy terapista ocupacional. Bueno, pertenezco a una asociación civil, Creciendo, que está en zona sur de Buenos Aires. Bueno, pertenece a la congregación de las Hermanas de San José de Cuneo y hacemos un trabajo comunitario en todo lo que es atención temprana con niños
con diferentes dificultades en el neurodesarrollo que no pueden acceder a la salud no privada por bueno, dificultades socioeconómicas. Así que bueno, muy contenta de formar parte de este proyecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos y todas. Un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, sí, yo vengo en representación de Cometa, es una ONG que está situada en Lima, Perú. Y bueno, en realidad muy contentos de poder generar estos aprendizajes en nosotros. Muchas gracias al vice. Y nosotros vamos a cumplir 25 años, así que para nosotros es una cosa, es una forma de ir comenzando a festejarnos. Muchas gracias. Feliz cumpleaños a Cometa, entonces. Hola, buenos días, un gusto y buenas tardes para ti allá, un gusto estar acá. Marta Calderón, soy de El Salvador, trabajo con un programa de niñez y adolescencia del Arzobispado de San Salvador, principalmente en protección de derechos y recuperación del trauma. Abrazo. Con la Marta estuvimos por casualidad hace no mucho juntas. Buenos días, soy Rafaela Guzmán de la ONG Cometa. Bueno, mucho gusto de participar en este proyecto. Y ya María Consuelo me antecedió ayer, cumplimos 25 años este año y bueno, estoy con todo el pueblo. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carmen Sandoval, soy docente a tiempo completo en el Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde hace algunos años trabajo con María Consuelo Barleta, que es de la ONG Cometa, dictando un curso que se llama Infancia, Sociedad y Derechos. Formamos a docentes de educación inicial, educación infantil, y también trabajo mucho con los libros silientes, con los libros ilustrados infantiles, especialmente dedicados para primera infancia. Y trabajamos bastante también con poblaciones vulnerables y que tienen dificultades de acceso al libro en diversos proyectos de responsabilidad social con los estudiantes y los docentes aquí de la facultad. Gracias. Hola Verónica, hola Diego, es un placer siempre compartir con ustedes estos procesos de aprendizaje. Soy miembro de OPA Niños Libres de Arequipa, Perú, que acompañamos a personas, niños, jóvenes institucionalizados. Un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto a todos. Mi nombre es Flor Estrada, yo estoy también trabajando con una ONG, era una fundación que es Pedro Poveda, y en esta fundación pues tenemos un programa de apoyo escolar, en la cual pues ayudamos a los niños y niñas que tienen dificultades de aprendizaje, y entonces esa es mi función acá, también colaborar con el programa de apoyo escolar. ¿Por ahí? Buen día. Sí, soy Isabel Estrada, siempre de la Fundación Pedro Poveda, y como decía Flor, trabajamos con niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el proyecto Shahanaka Jalfana, en el municipio de Chinauza, que pertenece a Guatemala, muy cercano a la ciudad. Y también trabajamos con el programa de CAE, niños y niñas que se les apoya y se les acompaña en su proceso escolar. Y muy contenta de este taller, a aprender porque no lo había escuchado, así que con ánimo y con mucha energía para poder dar y poder recibir. Buen día. Bueno, buenos días acá en Buenos Aires, Argentina. Es el mediodía, buenas tardes para los que estén de tarde. Bueno, yo acompaño junto a Clara, que se presentó una de las primeras en el Hogar de Tránsito Nuestra Señora del Milagro en Argentina, y bueno, agradecida y contenta de poder estar en este espacio. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, ¿cómo estás tú? Bueno, ¿cómo están? Bueno, un saludo gigante para todos. Mi nombre es Diana Herreño, de los Terciarios Capuchinos Colombia. Hoy, acá en un doble trabajo, en el proyecto de panadería, donde están los chicos en clase, pero pues yo estaré en un momento aparte de la clase, con ustedes tomando mi clase. Entonces estoy muy feliz de verlos a cada uno de ustedes, y abrazo gigante a todos desde Colombia.
Bueno, yo soy Cintia, soy psicóloga de Creciendo, un centro que acompaña, digamos, niños y niñas con discapacidad en sus terapias, en varias terapias. Y bueno, y Adri. Y yo soy maestra, tengo un taller de alfabetización justamente para los niños que tal vez están en la escuela pero no logran aprender a leer y escribir. Y bueno, yo les hago un taller justamente para acompañarlos en ese proceso. Así que estamos en Florencio Varela, en Buenos Aires, Argentina. Gracias. Perfecto. Bueno, terminamos la ronda de presentación. Creo que se presentaron todos. Ahora sí. Después de toda esta ronda de presentación, bueno, hay gente que ya más o menos conoce los libros, los silent book, digamos, estos libros silentes con los que trabaja también con ellos. Entonces hay gente que no los conoce, así que vamos a ir tratando de, digamos, aunar los criterios y vamos a partir un poco desde las bases para poder ir construyendo. Claramente al final del curso, si quieren, vamos a dar una lista con todos los detalles de los libros que yo les voy a presentar y otros libros también, porque claramente por un tema de tiempo no les puedo presentar todos los libros, ¿no? Hay que hacer una selección de lo que hay. Y claramente todos los libros que yo les voy a presentar son libros que también ustedes pueden encontrar, bueno, los Silent Book no, pero los otros libros que ustedes pueden encontrar en ediciones en español. Entonces voy a siempre tratar de darles la edición en español, porque hay libros que están en inglés, incluso con editoriales de India y distintas partes del mundo. Entonces también eso. Ahora. Voy a comenzar compartiéndoles la pantalla. Entonces, recuerden cuando yo comparto pantalla como que dejo de verlo. Por lo tanto, si ustedes tienen alguna pregunta y algo que no está claro o cualquier cosa, les pido que simplemente abran el micrófono y me interrumpan. ¿Ok? Porque yo al compartir pantallas como que dejo de verlos. Entonces, para saber si todo va bien, ¿tienen alguna pregunta? Los invito a que vayan abriendo el micrófono y preguntando libremente. Esto es una conversación entre amigos, no es para nada una cátedra formal a nivel universitario. Entonces, por favor, interrúmpanme. Las clases se hacen entre ustedes y yo. Tenemos la misma cuota de responsabilidad para que este también sea un momento súper interesante, súper enriquecedor, no solo para ustedes, sino que también para mí. ¿Ya? Así que por lo mismo, o si quieren escribir en el chat porque tienen poca conexión, también pueden hacerlo, no se preocupen. ¿Qué vamos a ir haciendo en estas, digamos, 4 sesiones? Como ya les dije, lo importante el día de hoy, vamos a hacer una introducción general de todo lo que es el mundo de los libros de la infancia, partiendo, digamos, desde los libros de la infancia clásicos, ¿no? Hasta pasar por lo que son los libros ilustrados, ¿no? Los picture books, libros con imágenes, y los silent book o libros silentes. Ya nuestro próximo encuentro, por tanto el segundo encuentro, vamos a ir de lleno a silent book, vamos a ver con profundidad cuáles son sus características, por qué este instrumento podemos usarlo en contextos socioeducativos, psicosociales, si bien algunos de ustedes me parece entender que ya los usan. Entonces, ¿por qué podemos usar estos libros como instrumentos en nuestro trabajo? Sobre todo, ¿por qué también podemos considerar que estos instrumentos ayudan en parte a la promoción de la resiliencia? Y vamos a ir cerrando con algunos consejos para su lectura. ¿Ok? El tercer encuentro vamos a ir a pasar a lo que es la creación de un silent book. La idea es que ustedes puedan crear un silent book. Entonces vamos a dar las bases para que puedan hacer eso. Entonces vamos a hablar del proceso narrativo, vamos a intentar bosquejar las ideas, ¿no? Y sobre todo ver la parte del ensamblaje, que es fundamental, digamos, esa es la parte fundamental para que una idea logre convertirse en un buen silent book. ¿Ok? Ese es el punto clave. Más que el producto final, es ahí donde está, digamos, el punto más, el desafío.
Y ya en el último encuentro vamos a mostrar distintas técnicas con las que ustedes podrían, digamos, concretar esta idea de Silent Book. No, vamos a hacer un pequeño laboratorio y después vamos a dejar un espacio para sugerencias y todo eso. Porque claramente, digamos, el desafío de este taller es que es online. Claramente, si estuviéramos en presencia sería distinto, sobre todo la parte de técnicas para elaborar, podríamos hacerlo en conjunto, se podrían desarrollar en conjunto. Al ser, digamos, online, ese es el parte del desafío. Por eso el último encuentro también lo vamos a hacer un poco como cierre para ir viendo qué otras cosas a nivel online se podrían mejorar. Bien, así que ese es un panorama bastante general de lo que vamos a ir haciendo, de lo que me gustaría hacer con ustedes durante estos cuatro encuentros. Entonces, vamos con el primero, que es la parte relativa a libros de infancia, los libros para la infancia. Esto es súper importante. Claramente, digamos, los libros para niños, los libros para la infancia empiezan a masificarse, ¿no? En el siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Con las nuevas técnicas de impresión que hay más tecnología, es más fácil imprimir libros, se baja el costo, aunque si bien hasta el día de hoy nunca es tan bajo como quisiéramos los costos de los libros, pero es ahí donde se empiezan a masificar y, digamos, se ve en el target de la niñez, digamos, se considera la niñez como un potencial público para los libros, porque hasta ese minuto los libros eran solamente no para unos pocos, digamos, y siempre pensado en el mundo adulto, nunca pensado en el mundo de la niñez. Entonces ya en el siglo XVIII, siglo XIX, se empieza a mirar a la niñez y se empieza a entender de que quizás los niños sí pueden utilizar los libros, ¿no? Claramente, por esto, sobre todo los libros, digamos, clásicos en general, tienen el objetivo de estos libros, ¿no? Es un objetivo educativo, ¿no? Entonces, el objetivo va a ser exclusivamente educativo y por lo mismo tiende a ser didáctico o moral. Ujú. Y esto es una idea con la que muchas veces hasta el día de hoy tenemos. Ujú. Y es una idea que los Silent Book vienen a quebrar, porque el Silent Book es un libro que muchas veces te invita a ser leído por el gusto de leer, sin necesidad de dejar una moraleja al final, ¿ok? Entonces, esto es como una idea para que también tengan ahí en mente. Entonces, claro, por mucho tiempo los libros se concibieron desde estas dos formas. Por lo tanto, o un uso, digamos, didáctico de aprendizaje o un uso moral, ¿no? ¿A qué me refiero con el uso didáctico? ¿No? Como yo les dije, los clásicos libros del ABC, ¿no? O sea, libros que ayudan a los niños a potenciar todo lo que es, digamos, el aprendizaje para escribir, las letras, los números, ¿no? Y claramente hay muchísimos libros de eso hasta el día de hoy. O sea, yo no estoy diciendo que ese libro sea negativo, sino que estoy mostrando todo lo que es, digamos, la gama. Entonces son libros que, como en la imagen que ven, ¿no? Tiene la letra y asocia la letra a una imagen, ¿no? O el número a una imagen. Por tanto, son libros que van también a buscar el desarrollo cognitivo, ¿no? Y tratan de facilitar, ¿no? Uniendo un poco ya la imagen, el tema em, del aprendizaje, ¿no? Y estos son algunos ejemplos de estos libros, ¿no? Por ejemplo, veamos si puedo hacer. Hay libros como el de, no sé, la imagen del pingüino que ustedes ven acá, que en este caso es como aprendizaje de idiomas, ¿no? Está la imagen, el pingüino y la palabra escrita en muchos idiomas. La imagen del medio, ¿no? Es una típica imagen, digamos, para ir asociando objetos, ¿no? También la parte más de lectura de escritura está en italiano porque claramente saqué la foto de uno de los libros de mis hijos, de mi hijo. Entonces, claro, dice sillón, o sea, divano y la palabra, ¿no? O mesa y se asocia la imagen a la palabra. Mientras el último libro es un libro táctil que también es otro instrumento súper interesante, sobre todo con, digamos, primera infancia, ¿no? Digamos,
0,3, pero también, digamos, hasta los 6 funcionan muy bien los libros táctiles. Entonces, también, ¿no? En este caso, el libro tiene la mano y es para aprender a contar, por lo tanto, las pelotitas uno las va pegando y despegando para que sea 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué otro tipo de libros, no? Después están los otros libros, ¿no? Que son estos libros con un objetivo moral, ¿no? Por lo tanto, libros que quieren dejar, ¿no? Una enseñanza, y aquí es donde encontramos todo el mundo, ¿no? De las fábulas, ¿no? Historias súper relacionadas también con la tradición oral, con la cultura local, ¿no? Y por supuesto los mejores ejemplos, digamos, están, por ejemplo, no sé, los hermanos Grimm, que ellos, ¿qué hacen al final los hermanos Grimm? ¿No? Hacen un compendio de todo lo que es, digamos, la literatura, o sea, la tradición oral, ¿no? Y ahí están las historias de Hansel y Gretel, Cenicienta, Blancanieves, Caperucita Roja, Rapunzel, ¿m? La Bella Durmiente, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todo ese grupo de historias, lo mismo que son las fábulas de Esopo, todas esas entran en este marco. Por lo tanto, libros que quieren, ¿no? Dejar una enseñanza, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que hacen las fábulas, entre comillas, y por qué también son súper importantes para la niñez, a mí también me gustan mucho las fábulas, porque logran encontrar soluciones a problemas complejos, ¿no? Muchas veces hay problemas complejos, entonces, eh, digamos, la fábula es una forma a medida, digamos, de niño, donde el niño o la niña, digamos, puede entender, puede dar una razón, puede dar un porqué a eso que no logra entender, porque se usa un lenguaje metafórico, accesible a la niñez. De hecho, generalmente los personajes son animales, ¿no? Y se recurre mucho a la imaginación y la fantasía, ¿no? Recuerdo que muchos años atrás, trabajando en Haití, después del terremoto, por ejemplo, lo que se hizo en ese caso con los niños y niñas, ellos mismos construyeron su propia fábula, ¿no? Y en este caso, se llamaba la tartaterra, porque era una tortuga que se asociaba a la tierra, por lo tanto, cuando la tortuga se movía, la tierra se movía, ¿no? Y así hay muchísimas historias, hay muchísimas fábulas, digamos, de las tradiciones orales, ¿no? Por ejemplo, en relación también al sol y la luna, que siempre son, no sé, o un dragón o dos amantes que se siguen, ¿no? Y esto da la explicación por qué nunca están juntos, ¿no? Cuando sale uno, llega el otro, etcétera, etcétera. No sé si alguno de ustedes quiere compartir alguna fábula, le viene en mente alguna de estas historias de, digamos, típicas de su región, de su zona, de su país. Tienen un minutito, si alguien quiere compartir, podemos hacerlo. ¿Alguna fábula, alguna historia? ¿Cómo estás, Verónica? Bueno, muy encantada con la apertura del curso. Aquí en Colombia tenemos los mitos y leyendas, ¿sí? Que hacen alusión a cada región propia de mi país. Por ejemplo, la Patasola, la Llorona, la Madremonte, y son libros infantiles que se sacan con imágenes para que los niños aprendan de ese mensaje o de ese mito, esa leyenda propio de esa región de Colombia. Eso te quería compartir. Exacto, exacto, como tú decías, y tienen nombres, por ejemplo, y hay algunos que, por ejemplo, La Llorona, que es bastante a nivel latinoamericano, pero si yo aquí en Europa le digo a alguien si sabe lo que es La Llorona, no tiene idea, no entiende el por qué. Es que eso. Flor, levantaste la mano. Sí, acá trabajamos mucho con la fábula que ya es muy, muy vieja, pero es como algo nada, muy tradicional de Uruguay que se llama las fábulas de Don Juan el Zorro. Y tuve una experiencia preciosa porque como son todos animales, lo pudimos interpretar para niños con baja visión y ceguera. Y bueno, y entonces además de escuchar la fábula, podían tocar a los animales, sentir sus olores y poder después dialogar sobre las enseñanzas. En realidad lo que hace Don Juan el Zorro es contarte sobre toda la idiosincrasia y las tradiciones uruguayas a través de la vida de animales del campo. Lindo,
qué lindo, súper, súper interesante usar también todo lo que es el lenguaje, o sea, no quedarse solo con el lenguaje, digamos, con los ojos o con los oídos, sino que también toda la parte táctil. Gracias, gracias por compartir, Flor. Isabel, veo tu mano alzada. Gracias. Acá también tenemos una fábula del lobo y el león también, que me lo contaba mucho mi madre. Decía que en cierta ocasión o en cierto momento un lobo se llevó a su cueva a un carnero que había apartado él del rebaño, del montón de ovejas que había. Cuando en eso se le cruzó el león y se la arrebató. El lobo, guardando muy bien su distancia, le reclamaba al león y le decía, ¿por qué me quitas lo que es mío? Y el león le respondió, seguro, y se reía a carcajadas y le decía, ¿seguro que es tuyo? Y entonces él le dijo, ¿a ti te lo han regalado? Y el lobo se quedó callado, no supo qué responder. Entonces ella me decía siempre que lo que mal consigues o lo que mal agarras, pues fácilmente se te va. Así que piénsalo muy bien. Exacto. Gracias, gracias Isabel por compartir la historia que te contaba tu mamá también. Así que, bueno, en todas estas historias, ¿no? Así como la que tú contaste, Isabel, hay siempre una enseñanza, quieren dejar algo, por eso se dice que tiene como este carácter moral, ¿no? Porque te quieren dejar una enseñanza, ¿no? En relación, por ejemplo, al esforzarse para las cosas, o si pensamos, no sé, a la historia de Pedrito, la más fácil que me viene ahora a la cabeza, no sé, la historia de Pedrito y el lobo, ¿no? También. em, no, o sea, el tema de no decir mentiras, porque cuando después las dices, cuando dices la verdad, nadie te cree, ¿no? La historia de clásica de Pedrito el Lobo y así. Entonces, muchas veces, digamos, los adultos, en nuestra mente adultocéntrica, tenemos esta idea, ¿no? De que el libro necesariamente tiene que tener o un objetivo moral, ¿no? Por ejemplo, el que no tengo que decir mentiras, en el que me tengo que esforzar, en el que tengo que ser un buen amigo, etcétera, etcétera. O, digamos, un objetivo más didáctico que puede ser aprender a leer y escribir, o también aprender, digamos, de los ritos, ¿no? Los mitos, las leyendas, aprender de mi cultura, etcétera, etcétera. Ojo, los libros ilustrados y los silent book no necesariamente tienen este objetivo. ¿M? Y esto ténganlo por ahí anotado para cuando tengan que ustedes construir su historia también, ¿ok? No, y eso es una cosa que los diferencia un poco de los otros. Los libros ilustrados, como los silent book, no necesariamente tienen un objetivo educativo. Pueden tener múltiples objetivos. Su objetivo no es solamente educar, hay muchísimos más. Y a veces simplemente están hechos por el placer de leer. Por lo tanto, no te quieren dejar ninguna enseñanza, quieren que tú disfrutes y te rías o reflexiones después de una lectura. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a seguir. Les vuelvo a compartir. Ay, ay, ay. Esperen que esto se me corre. Ok, entonces, en lo que estábamos. Ahora, claramente, este tipo de libros de los que recién conversamos se siguen constantemente desarrollando, se siguen evolucionando. No es porque hoy tenemos Silent Book, ya no se realizan más libros de carácter moral o de carácter educativo, para nada, siguen realizándose, ¿no? Ahora, lo que sí claramente, si bien antes uno pensaba en los libros solamente para, no sé, para aprender a leer y a escribir, por ejemplo, hoy claramente los libros estos libros para la niñez, intentan integrar, digamos, elementos relacionados con las ciencias, con las culturas, por lo tanto, digamos, para comprender un mundo globalizado. No tienen, o sea, por eso digo, bueno, son mucho más integrales, ¿no? Y hay para todas las edades y también se dividen de acuerdo a los rangos de edad, por lo tanto, desde edad preescolar hasta, digamos, la adolescencia y los adultos, ¿no? Por ejemplo, un clásico libro puede ser Harry Potter, por ejemplo, si pensamos en un público de 10
12, 14 años o incluso adultos. Yo personalmente soy una fanática de Harry Potter. No, pero eso es un clásico libro. Este es otro libro bastante interesante, por eso se los quería mostrar. Viene de la India, ¿no? Se llama Amashi Amazing Machines. Amachi significa abuela. Entonces, abuela y digamos, abuela y las maquinarios fantásticos. Es un libro que une, digamos, un poco de aprender a leer y a escribir, pero también lo une con la ciencia, porque tiene todo un lenguaje sobre cómo funcionan los mecanismos, ¿no? de polea. Ujú. Y de hecho la edad aconsejada es, digamos, entre 6 y 9 años. Pero no es solamente un libro que busca, digamos, desarrollar el tema de las ciencias, sino que también es un libro que tiene una historia, una trama muy divertida, ¿no? Entonces los protagonistas en este caso son la abuela y su nieto, ¿no? Y si ustedes ya ponen atención, por ejemplo, esta es la imagen de la portada, la abuela, o sea, es súper cultural, es un libro muy cultural, es súper interesante esto también, porque el libro es un autor indio de la India, la clase editorial también, todo eso. Por lo tanto, la abuela, si ustedes ven, está vestida con los trajes típicos. O sea, no está vestida al occidental, como se diría, sino que está vestida con los trajes, está vestida con el sari y además tiene en el cinturón, digamos, un cinturón como de maestro, ¿no? En el cinturón hay una serie de herramientas, por lo tanto, ya ahí te va diciendo muchos detalles este libro, ¿no? Entonces, además es súper interesante porque esta es la primera, digamos, página del libro, donde está la abuela con, digamos, el nieto. Entonces el nieto le dice si pueden hacer coconut barfi, que serían como unas barritas dulces de coco. Es un dulce típico y ahí está de nuevo cómo se van uniendo a veces algunos elementos, ¿no? Entonces el nieto le propone, le dice a la abuela, por favor, por favor, por favor, ¿no? Hagamos estos dulces de coco, ¿no? Y la abuela le dice que sí, claramente, ¿no? Entonces, para, ¿no? hacer estos dulces, tiene que primero, si son dulces de coco, tiene que tener el coco, ¿no? Por lo tanto, hay que ir a buscar los cocos. Y ahí viene todo el tema más, eh, digamos, científico, entre comillas, sobre el uso de las poleas, porque claramente, si ustedes se dan cuenta, la abuela trata, o sea, la abuela se va a subir a través de un mecanismo, ¿no? Al árbol a sacar los cocos, ¿no? Para poder hacer el dulce. Después, una vez que sacan el coco, ¿no? Tienen que quitar la cáscara del coco, tienen que abrirlo y ahí de nuevo usan otro tipo, otra máquina, digamos, para poder hacerlo, ¿no? Y, digamos, la última parte hay que rayarlo, ¿no? Hay que rayar la parte blanca del coco y ahí de nuevo están usando otro mecanismo de polea. Por tanto, hay todo un tema, digamos, con física, con ciencia, que se puede pasar a través del libro y además, digamos, gráficamente es muy cultural este libro y por eso es interesante también. Ujú. También se pueden, cuando ustedes piensen después en hacer su silent book, pueden tomar una decisión en la que pueden decir, ok, queremos que nuestro Silent Book sea súper representativo de nuestra cultura, de nuestro contexto, ¿no? Como puede ser también que ustedes digan, no, queremos un Silent Book mucho más neutral, que estas son decisiones que después ustedes más adelante van a ir tomando, pero yo les voy presentando un poco las distintas, digamos, oportunidades que pueden tener, ¿no? Entonces, claro, son máquinas, por ejemplo, este tipo de máquinas está en todas las casas de la India. Lo mismo, esta cocina es una cocina muy típica de una casa normalísima en India, ¿no? Y claramente al final terminaron y dice, nos comemos, se comen feliz, no, los dulces porque ya terminaron. Entonces, este es un ejemplo de cómo quizás los libros clásicos que siguen teniendo un objetivo de aprendizaje se pueden trabajar hoy en día, ¿no? Les pido un poco atención porque parece que tenemos abierto el tema de la pantalla, por lo tanto yo veo de las líneas en mi pantalla. Mm, Otro ejemplo, digamos, completamente distinto como gráfica, ¿no? Y también como estilo es este. Este es un libro más clásico, es la historia de Pulgarcito, ¿no? Eh,
Y aquí tenemos, digamos, de hecho la edad, si ustedes ven, el primero era 6 9 años, esta ya la edad son 10 12 años. ¿M? En español lo encuentran con el Vives, ¿no? La casa editorial española. Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, este también es otro detalle. Tenemos dos autores, ¿no? Y muchas veces pasa eso, y también pasa sobre todo con los libros ilustrados y con los silent book. En este caso tenemos dos autores. Un autor es el de la historia, porque es una revisitación de Pulgarcito, de la historia de Pulgarcito, y el segundo autor, en este caso la Rebeca Dautremer, es quien ilustra, quien hace los dibujos, ¿no? Entonces muchas veces hay dos. Hay quien solamente se encarga de la historia y quien solamente se encarga de los dibujos, como a veces hay personas que hacen ambas, ¿no? Y este es un libro mucho más clásico, digamos, y por eso es para más niños, digamos, de 12 años más o menos, porque hay texto, como ustedes pueden ver, hay mucho texto y junto al texto hay una imagen. ¿Mm? Pero al final, para poder entender este libro, yo necesito leer el texto. Yo solo con la imagen no me quedo. Si bien son imágenes con muchos detalles, gráficamente, con mucha atención, digamos, hasta el final, pero quedan así. ¿Ok? Ahora, esos eran los libros clásicos, ¿no? Los que quizás nos vienen en mente desde el principio. Ahora vamos a pasar a lo que son los libros, digamos, cosas aquí. Los libros ilustrados. Ujú. Porque, ¿qué sucede? Siempre, digamos, recuerden que en el siglo XVIII y XIX se empieza a mirar a la infancia como un potencial, mm, digamos, mm, como un potencial lector. Claramente, a finales del siglo ya XIX, los mismos autores van a ir entendiendo la potencial, digamos, que tiene la imagen y se van a ir concentrando y poniendo mayor atención en todo lo que es la imagen y la creatividad. Por lo tanto, el foco no va a estar solo en lo educativo, sino que se va a ir mezclando también lo que es la gráfica. Ujú. Y claramente, digamos, aquí los autores pioneros en esta línea son la Beatrix Potter, que es la que hace el libro de Peter Rabbit, que en español tiene dos nombres, pero es como Pedro el Conejo o las aventuras de Don Conejo, ¿no? Entonces, ¿qué es la imagen que ustedes ven arriba claramente, ¿no? La de los conejos, ¿no? Y ella lo interesante que hace, nace como, ella no nace como escritora, ella nace como ilustradora, por lo tanto, y por eso es una de las pioneras, porque ella lo que hace, tiene una serie de dibujos y después con los dibujos crea una historia, por lo tanto nace primero el dibujo y después la historia. Ujú. Y el otro ejemplo es el creador de Winnie the Pooh, ¿ok? Milne, que también es uno de los primeros, Winnie the Pooh antes de ser una serie, claramente es un libro, recuerden, ¿ok? Entonces, por ahí La Flor dice que hay una película sobre la biografía de la autora de los conejos, sobre la Potter, sobre la Beatrix Potter. Mira. No lo sabía, así que gracias Flor por el consejo, la voy a buscar por ahí. Ujú. Así que eso. Ujú. Entonces, eso es súper interesante también porque claramente van a ir dando mayor, digamos, relevancia a lo que es el uso de la imagen, el uso de la creatividad. Ujú. Si van teniendo preguntas, por favor, vayan parándome, no hay problema. Mm. Entonces, así es como, digamos, la imagen empieza a tomar más poder, digamos, empieza a ganar terreno en el mundo de los libros, ¿no? ¿Por qué? Porque se empiezan a dar cuenta, la imagen tiene una serie de puntos de fuerza, ¿no? Por un lado, y esto va a ser lo mismo con el caso de los silent book, ¿no? Tiene toda una relación con las emociones. A nosotros las imágenes, queramos o no, nos van a producir sensaciones, emociones. Por lo tanto, nos conectamos con imágenes. Hay imágenes que nos gustan, imágenes que no nos gustan, ¿no? Una imagen te ayuda también a estimular todo lo que son los procesos de reflexión, ¿no? Me da nuevas ideas, me inspira,
¿no? Y por lo mismo promueve todo lo que es mi creatividad, todo lo que es mi imaginación, ¿no? Y muchas veces las imágenes funcionan como objetos intermediarios. Por lo tanto, yo no te cuento directamente mi dolor, yo te cuento mi dolor a través de un tercero, ¿no? Y este tercero en este caso es una imagen, que al dejar, digamos, esta apertura a la interpretación, calza muy bien con mi experiencia de dolor, con lo que yo te quiero contar. No sé si fui clara. Y por eso tienen un potencial muy fuerte, ¿no? Y por eso va creciendo digamos, esta rama de la literatura. Y por lo mismo, no son excluyentes de la edad, cubren prácticamente todas las edades. O sea, yo con las imágenes, puedo trabajar desde los 0 hasta los 99 años. O sea, una misma imagen yo la puedo usar con niños en edad preescolar, con niños, digamos, de 10 años, con adolescentes, con mujeres, con ancianos, ¿no? Yo una misma imagen la puedo usar en todos esos contextos. Claramente va a cambiar el cómo la uso, pero en sí el objeto imagen yo lo puedo usar. Y sobre todo, y esto es súper interesante, la imagen no excluye a quien no sabe leer. Por eso, mientras, digamos, los libros clásicos, entre comillas, parten desde los 5 o 6 años, o sea, yo tengo que tener, porque tengo que saber leer para comprender el objeto que tengo, los libros ilustrados y lo mismo, los silent book, los puedo usar con todas las edades, no es necesario que yo sepa leer para comprender el objeto que tengo. Por eso, sobre todo lo que son libros ilustrados y un poco también los silent book, van a ir viendo ahí que algunos parten de edades desde 1, 2, 3 años, ¿no? Todo lo que es la primera infancia viene perfecta para ser trabajada con este tipo de libros, sea libros ilustrados que salen, todo lo que tiene, todo lo que es primera infancia, porque es solo uso de imagen, ¿no? Y ahora, bueno, con todo lo que es la neurociencia, como sabemos, en la primera infancia es súper importante estimular todo eso porque es una de las ventanas de aprendizaje junto con los 6 y después en la adolescencia. Eh, y claramente, si queremos también trabajar con población vulnerable, población que no sabe leer y escribir, los libros ilustrados y los silent books son también perfectos porque no te excluyen. Ahora, ¿cómo van naciendo, cómo se van desarrollando estos libros? Como yo les dije, se va mezclando también con las cosas, con la psicología, digamos. A partir del 1900 se va también, digamos, poniendo más atención a la psicología infantil. Entonces, por un lado se va poniendo atención a la psicología infantil. Por el otro, estas nuevas técnicas de impresión que se van desarrollando, se va poniendo atención a la imagen, ¿no? Y ahí se va mezclando todo. Y así es como, digamos, empiezan a surgir, digamos, estos primeros libros ilustrados donde los temas son súper amplios, ¿no? Se pueden tratar temas muy complejos también y se va poniendo también atención a lo que es la experiencia visual del niño, ¿no? Por eso se va curando la imagen, ¿no? Y un clásico de estos, digamos, también los primeros, si ustedes ven la fecha ahí está la fecha, es Eric Carr, que se llama, que en Italia, o sea, que en español es una oruga muy hambrienta, ¿no? Que lo interesante de este libro, ahí hay una imagen, no sé si lo conocen o no, pero em, es, es que claramente la oruga un día se despierta y tiene mucha hambre, entonces se come una manzana, pero sigue teniendo hambre, después se come... hay todo un tema también de contar, ¿no? Si primero se come una manzana, después se come 2 peras, después se come 3 ciruelas, después 4 frutillas y así, ¿no? Y el libro, además, si ustedes lo ven a nivel gráfico, es bastante simple, entre comillas, es atractivo, sobre todo para un niño, porque está pensado en primera infancia. Tiene estos hoyitos, no sé si ustedes los ven, tienen unos hoyitos, entonces la idea es que el niño pone el dedo y va pasando la página y juega y puede ir pasando también si quieren trabajar lo que son habilidades motorias, por ejemplo, entonces puede ir también pasando alguna cuerda, algún pedacito de lana, etcétera, etcétera. O sea, estos son libros que uno los puede después usar
con muchos objetivos, ¿no? Por lo tanto, yo puedo trabajar desde matemáticas con un libro como este, como imaginación, como habilidades motorias, como trabajo en grupo, habilidades de comunicación y un sinfín de cosas. Ujú. Ah, las características de este tipo de libros, como ya les decía, es que mientras los libros clásicos generalmente el texto tiene más importancia que la imagen y la imagen es algo que acompaña, que corta a veces el texto para que no sea tan pesado de leer. En los libros ilustrados, imagen y texto van muy de la mano. No es que la imagen está al servicio del texto, muchas veces es casi lo contrario. O sea, muchas veces en los libros ilustrados encontramos una palabra, dos palabras, o sea, eso es, y la imagen empieza a tomar mayor protagonismo, ¿no? Hay una armonía entre la imagen y la palabra. Por lo tanto, los libros ilustrados van a poner atención a tres aspectos. Algo parecido pasa también con los silent books. Por lo tanto, está el lenguaje icónico, ¿no? O sea, la imagen, el lenguaje gráfico, el texto, y el gráfico. Por lo tanto, cómo yo voy uniendo estas dos cosas. Por tanto, son libros bonitos, pensados, y eso también tienen que tenerlo en mente cuando ustedes piensen a su silent book, con una lógica desde el inicio, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso, estoy mirando acá, no sé, mi libro va a ser en colores pasteles, por decir una cosa, ya desde el título va todo en colores pasteles. No es que yo tengo un título de, no sé, colores fluorescentes súper prendidos y después colores pasteles. No, o sea, todas las páginas del libro van a tener una coherencia, una armonía de colores también, entre imagen, texto, todo eso se va uniendo y ustedes también deberían ir pensándolo después cuando vayan en la parte de construcción del Silent Book. Son elementos que también son importantes. ¿M? Ahora, otras diferencias que encontramos entre los libros ilustrados y los libros de la infancia, digamos, clásicos. Libro ilustrado y Silent Book también. O sea, en este caso, el libro ilustrado va en la misma familia que el Silent Book. Silent Book y libro ilustrado van como juntos, mientras que libros para la infancia van en otra. Entonces, por un lado es el formato, y esto también téngalo en mente cuando van a, digamos, sobre todo en la cuarta clase que vamos a tener. Entonces, en el cuarto encuentro, tengan esto, por favor, muy en mente. El formato. O sea, un libro para infancia es un libro clásico. O sea, no lo tengo acá. Es un libro generalmente vertical, ¿no? Como todos los libros. Los libros ilustrados, los silent book, juegan con el formato y eso también viene pensado desde el principio. O sea, rompen barreras. No son libros necesariamente horizontales, ¿no? Por ejemplo, esperen para que puedan verlo, porque si no, no lo van a ver. Un segundo, que necesito. am, Voy a interrumpir de compartir para poder decir que quiero el video sin. ¿Dónde lo digo? Que no quiero. Ahí, así pueden verme mejor. Entonces, lo que yo les estaba diciendo es lo siguiente. Ok, vuelvo a compartir. No sé si me voy a ir viendo en algún momento. No, espera, vamos a hacerlo. Perdón, lo estoy volviendo locos, yo sé. Entonces, por ejemplo, esto es un silent book y lo mismo pasa con los silent books. Es un libro, si ustedes ven, súper divertido, porque es un libro, digamos, largo, es estrecho, es angosto como libro, ¿no? Y es muy largo, mientras que pueden tener libros. Este está absolutamente hecho en horizontal, no está en vertical. Ya, son para que vayan bien teniendo una idea de cómo, ujú, de cómo son. Eh, Son libros a veces muy grandes también, ¿no? Porque están pensados en dar importancia a la imagen. Por lo tanto, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les estoy diciendo? Si van a hacer un silent book y pensamos en un formato de libro pequeñito como esto, no nos va a resultar. Ujú. Para que vayan viendo una idea de formatos, ¿ok?
tienen que ser, juegan con los formatos, juegan con las imágenes, ¿no? Si bien este es más pequeño, pero incluso es un poco cuadrado, digamos, sale de la clásica forma del libro. Son libros que tienen, ¿no? A veces, incluso hay libros que juegan con horizontal y vertical. ¿A qué me refiero? No tengo. ¿A qué me refiero con eso? De que a veces la imagen de una página está toda en horizontal y a veces tengo que darlo vuelta para que quede vertical. Ujú. Entonces, se juega también con eso, se juega con la interactividad de quien lo está leyendo. Hay libros que se abren como acordeones, o sea, que está pensado para que el niño lo vaya abriendo como si fuera un acordeón. Hay libros que se abren así, que después bajas, que después doblas, o sea, hay muchísimos. Por lo tanto, el formato es uno de los elementos que ustedes tienen que tener en mente cuando van a, en la cuarta clase, vamos a hablar de cómo, digamos, la parte de los silent books, ujú, para que lo vayan teniendo ya en mente, digamos, estos detalles. Otros elementos. Ujú. Como ya les dije, mientras en los libros clásicos hay un equilibrio entre imagen y texto, aquí la imagen, lo mismo con los silent book, es central. O sea, usan casi todo el espacio, ¿no? Como les vamos a ir mostrando. La imagen es súper importante. O sea, aquí es solo imagen, es un pedacito de texto. Todo el resto es imagen, ¿no? Aquí hay un pedacito de texto, otro pedacito de texto, pero lo que tiene más importancia es la imagen. No es que haya un equilibrio, que en una página hay una imagen y en otra hay un texto. ¿Ok? En los libros ilustrados, así como en los silent book, la narración viene, en un libro ilustrado la narración viene solo con la imagen, no hay palabras. Perdón, en un silent book. Mientras que en un libro ilustrado hay muy pocas palabras, ¿no? Pero, y esto es importante, porque damos tanto poder a la imagen, es que, digamos, la trama también es una trama muy simple, muy lineal. Y eso lo vamos a ir viendo también en los próximos encuentros. ¿A qué me refiero? Yo no puedo hacer 100 años de soledad un silent book, ¿no? ¿Por qué? Porque al pensar, digamos, eh, las historias, y generalmente todas estas historias son historias súper simples. ¿A qué me refiero? Me levanté, me lavé los dientes y salí de la casa. Son historias que suceden casi en el presente, o sea, una acción viene después de otra. Yo no puedo pensar a un libro ilustrado o a un silent book con una trama compleja como Cien años de soledad o como Harry Potter, ¿ok? Donde hay saltos temporales, donde hay muchísimos personajes que se relacionan entre ellos. Entonces, esto también ténganlo presente cuando ustedes vayan a construir sus propios libros, digamos, ¿no? No pueden pensar a historias muy complejas. ¿M? Y si bien parece fácil, es súper difícil. Sobre todo nosotros desde nuestro adultocentrismo tendemos a, ¿no? A decir, yo siempre digo, recuerden que los personajes de los silent book y de los ilustrados no piensan, digamos, porque muchas veces dicen, ah, pero es que yo creo que no, es lo que yo veo es lo que hay. Entonces, por eso es algunas pistas ya para el encuentro 3 sobre eso. Y los libros ilustrados, es súper interesante, como también los Silent Book, son a partir de los 2 años o incluso antes, o sea, porque son atractivos, porque son bonitos, porque tienen este uso de la imagen, que no necesito hablar, va a partir de los 2 años hacia adelante. Ujú. Ojo, hacia adelante, porque yo puedo trabajar como su objetivo no es solo una, sino que son tantos, depende al final de mi objetivo, digamos, educativo, pedagógico, psicológico, social, de mi objetivo es cómo yo uso el libro. Y esto es súper interesante porque a diferencia de los libros clásicos donde ya el objetivo viene dado, en este caso yo como educador soy yo quien elijo el objetivo y en base a mi objetivo es el libro que escojo y cómo trabajo el libro. Por lo tanto, lo tengo allá. Yo mismo libro lo puedo trabajar con adultos o con niños. Voy a ir cambiándolo, pero soy yo, educador, que elijo eso, ¿ok? Y ese es otro tema importante que vamos pensando ya cómo vamos a ir trabajando ese libro con
qué target, si va a ser una edad, distintas edades y cómo lo vamos a trabajar. Les voy a presentar algunos, digamos, ejemplos de libros ilustrados. Este es súper divertido, ¿no? Está en español, ¿no? En español se llama Voy, el autor Matthew Moudet, que es muy simpático, me gusta mucho, no sé si tiene varias cosas en español también él. Este es del 2015 y dice a partir de los 2 años, ¿no? Si bien es francés, la casa editorial en español es Océano Travesía, que nace el libro. Mm. Y aquí ya vamos viendo algunas cosas, por ejemplo, mm, entendemos quién va a ser nuestro personaje principal desde el comienzo, que esto ya también son cosas, elementos para cuando vayamos a construir nuestros propios libros. Ya la portada me va dando unas señales de quién es mi personaje principal, porque en este caso yo veo solo un pollito, ¿no? Un pajarito. Y ahí también viene otro tema. Ustedes pueden decir, no, es un pájaro, yo puedo decir, no, es un pollo. Y lo entretenido es que a quién le importa, o sea, que yo vea un pájaro o que Diego vea un pollo, no va a cambiar la historia. ¿Mm? Y por eso también con los libros ilustrados y con los silent books, yo puedo ir trabajando temas como el diálogo, la cooperación, la tolerancia, ¿no? Porque el que yo vea un pájaro, el que yo vea un pollo, no va a cambiar la historia, no es fundamental para la historia. Por lo tanto, no es que yo tengo la razón y tú no. Ujú. Entonces, esto abre también una serie de actividades y eso también es súper interesante, este tema, estos libros. Entonces, les voy a presentar algunas páginas del libro, no todas, pero para que vayan entendiendo un poco. Entonces, esta es la primera página, aquí tenemos nuestro pollito o un pajarito que dice, mamá, voy, ¿no? Y la mamá le dice, ok, ok, pero ponte este chaleco porque quizás hace frío, ¿no? Y vamos viendo, ojo, cuando yo digo la parte gráfica, ¿no? Pongan atención, son detalles, pero por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el fondo es siempre café, el pajarito está amarillo y cuando habla el pajarito, las letras son amarillas. La mamá está de rojo y cuando habla la mamá, las letras son rojas. Son detalles, pero así es como se van armando estos tipos de libros. Después, no, la mamá le pasó un chaleco, no, en chileno se dice chaleco. Yo no sé cómo lo dirán ustedes, ramera o no, remera. Bueno, ustedes van a ver. ¿Eh? Entonces, después va y dice, papá, papá, voy. Y el papá le dice, perfecto, pero llévate una linterna por si llegas tarde, ¿no? Y bueno, vimos que pasa por más gente porque ya tiene, ¿no? Una linterna, el chaleco, el gorro. Y le dice, hola, yo voy. Y ella le dice, ok, toma, te presto mi libro, ¿no? Por si te aburres. Y bueno, al final es así, o sea, las páginas van, estos son pedazos, ¿eh? Entonces él va diciéndole a distintos personajes, hola, me voy, me voy, me voy, me voy, ¿no? Entonces, si ustedes ven ahora, él dice, ok, gracias, gracias a todos, muchas gracias. Está lleno de cosas, ¿no? Hay un paraguas, hay un libro, una radio y un montón de cosas. Ahora, claramente la pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde va? ¿No? Entonces, vemos, por ejemplo, en esta página no hay texto, a diferencia de las otras, ¿no? ¿Dónde va nuestro pajarito? Finalmente llegué, aquí estoy. ¿Dónde iba el pajarito? Al baño. Por lo tanto, es una historia del pajarito que va al baño, o del pollito, que va al baño por primera vez solo. ¿Mm? Es una historia muy simple, cuando yo les hablo de que tienen que ser historias lineales, ¿no? Es una historia súper simple y con un final absolutamente inesperado. ¿O ustedes esperaban algún final de ese tipo? ¿Qué pensaban ustedes? Les doy la palabra. Veo por ahí unos corazones. Pensaba que iba a salir de aventura por ahí, ¿no? Por afuera. Lo pensé para afuera.
Sí, yo también pensaba que iba a ir o al parque o a jugar con sus amiguitos. Exacto, juega un poco también con eso, o sea, todos, yo también la primera vez que lo leí claramente, esperaba de que, claro, se iba por cómo está estructurado el libro, ¿no? Todos piensan que va a una gran aventura, ¿no? Pero esta gran aventura es ir al baño. Entonces, ¿qué nos dice? Y aquí vienen las distintas interpretaciones. Nosotros, un libro como ese, lo podremos trabajar con primera infancia, con todo lo que es el tema de dejar los pañales, ir al baño, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo podemos trabajar con los adultos. Con, Piénsenlo. con adultos habría que hacer el agregado del celular para el baño, que sería Exacto. otra, que es otra aventura, ir al celular, ir con el celular al baño. ¿O no? Exacto. El A mí, a crucigrama. mí me, a mí me parece que el tema de la comunicación, ¿no? Un tema interesante. Muy poca comunicación, no es como que los padres no dialogaban con él, como que, bueno, te vas, pero ¿a dónde? ¿No? Si hubiera sabido a dónde, finalmente creo que no le hubieran dado tantas cosas definitivamente, o lo que necesitaban. Aquí se abre un mundo. Y eso es lo que yo les digo, que muchas veces que este tipo de libros no tienen un objetivo, somos nosotros que buscamos el objetivo. Porque, por un lado, podemos hablar todo el tema de la comunicación, ¿no? Bien como dices, Consuelo. Ya podemos trabajarlo con padres, digamos, el tema de cómo comunicas con tu hijo y todo el tema de la comunicación. Pero si lo miramos desde otro punto de vista, ¿no? Este mismo libro podemos también trabajarlo sobre la confianza, siempre con los padres, por ejemplo, el tema de la confianza hacia nuestros hijos, ¿no? Porque al final, como tú bien dices, nadie le pregunta, pero quizás los padres sabían, quizás no, bueno, y ahí uno entra en todo un tema, pero no. O sea, confían en el hijo, no lo acompañan, pero sí le dan un recurso, entre comillas, ¿no? Te doy el chaleco por si hace frío, te doy la linterna, te doy la radio para que se te aburras, te doy el libro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se puede trabajar un tema de recursos, como también podemos trabajar siempre con padres del mismo libro, eh, el tema de qué significa para el niño ir al baño solo. Quizás lo ve, o sea, desde las distintas miradas del mismo tema. O sea, es efectivamente una aventura para él. O sea, nosotros como adultos, todos la primera vez que lo leímos, pensamos, va a ser una aventura. Después decimos, ah, no, pero va al baño. Pero quizás desde la mirada del niño o de la niña, es como irse de aventura, ir por primera vez al baño solo, ¿no? Entonces ahí hay una serie de temáticas y yo les dejo este libro así como se los tiro ahí para que ustedes vayan viendo cómo se pueden y si piensan van a encontrar muchas formas de ver cómo podemos usar ese libro en lo que son sus propios contextos. Gabriela, veo que tienes una mano levantada por ahí. Sí, muchas gracias, Verónica. Qué lindo el libro. La verdad es que lo voy a buscar para poder usarlo porque también le veo mucho potencial para trabajar con niños que tienen alguna dificultad en el neurodesarrollo, incluso. Entonces le veo muchas posibilidades desde lo que ya mencionaron hasta pues es muy profundo por tal cual tú lo dices, ¿no? Eh, se ve muy sencillo, es imágenes, no hay tantas palabras, pero realmente es muy profundo también su uso, aunque puede ser solo entretenernos también, ¿no? Me encanta. Muchas gracias, Verónica. Eso quería comentarte. Ya, gracias, Gabriela. Eh, Matthew Moded, el autor, digamos, en particular juega mucho con el tema del humor y de los prejuicios, porque tiene otro libro que no se los tengo acá, pero que se llama El Lobo. Entonces es el lobo que se está preparando para ir a comer, ¿no? Entonces es como el juego de los niños. Entonces el lobo se pone primero una oreja, se pone la otra oreja, se pone la nariz, se pone la boca, ¿no? Porque va a llegar este momento que va a ir a comer, ¿no? Entonces claramente todos esperan que el lobo vaya a comer una oveja, ¿eh? Y al final del libro el lobo se va a comer una zanahoria. ¿No? Siempre están estos finales, él tiene esta tendencia, siempre más o menos en la misma línea de dibujo, pero al final el lobo es vegetariano y se come una zanahoria, ¿no? Entonces ahí también, por ejemplo, tú puedes trabajar eso con todo lo que son los prejuicios, ¿no? Desde
los niños hasta los adultos. Por eso yo les digo que son libros que, más que cerrarnos, muchas veces los instrumentos nos cierran. Y yo encuentro que los libros ilustrados como los Silent Books son instrumentos que te abren y que al final cae en el educador decidir cómo los conjuga, ¿no? Entonces, eso es súper, súper importante. Verónica, si podrías volver a ponernos la diapositiva en que aparece el nombre del autor, porque no lo llegué a copiar. Y yo que tengo una pregunta para ti. Y Dime. a mí me parece, por ejemplo, también esto estaba dándole vueltas al tema de los juzgados. Yo soy abogada de profesión y muy interesada en todo lo que está en temas de niños y adolescentes, es mi especialidad. Y justamente estaba pensando en los juzgados y muchas veces los niños en un juzgado o antes de entrar a una entrevista con el juez o lo que fuera, viven un momento de tensión por el mismo entorno familiar, todo lo previo y el momento de estar próximo a estar frente a una persona que no conocen, ¿no? Y yo había pensado que también, por ejemplo, yo le cansaría este libro a un niño para que no, para justamente romper con la tensión, porque creo que también estos libros pueden ayudar a romper con la tensión, con el momento y finalmente como que dispersarlos propiamente y ayudarlos. O sea, también yo lo veía ahí una utilidad. No sé si es que Silent Book también hay experiencias de trabajarlos en estos contextos estresantes, ¿no? Sí, sí, gracias, gracias Consuelo por tu aporte. Ahí te puse también, volví a la diapositiva donde está el nombre del autor. Absolutamente, porque lo que hacen estos libros también quiebran, ¿no? Son como que te quiebran ese estrés, te descolocan, entre comillas, y al descolocarte también el niño probablemente baja sus defensas antes de entrar al juez, un momento estresante por distintas razones, claramente. Entonces, claro, lo que hace es, en ese sentido, es tranquilizar, porque no es un libro que te va a ir a tocar el profundo de la emoción, digamos, porque tampoco es, en este caso, su objetivo, ¿no? Entonces, el niño lo va a leer con ojos de niño y va a ser un libro divertido para el niño, ¿no? Y eso va a hacer que baje su nivel de tensión absolutamente. El adulto lo va a leer con otro ojo, quizás. Ujú. Entonces, eso es interesante. Em, de hecho, por ejemplo, bueno, no sé si lo vamos a alcanzar a ver, pero IBI, que es una organización que trabaja con el tema de libros, ellos tienen bibliotecas móviles de Silent Book, solo de Silent Book, en Italia. Saben que Italia tiene todo el tema del Mediterráneo, donde están los barcos de migrantes. Entonces, cuando los barcos que van a rescatar, digamos, los barcos de migrantes, tienen, porque en estos barcos también vienen niños y los adultos también funcionan, tienen pequeñas bibliotecas de Silent Book. Por lo tanto, por lo mismo que tú mencionabas, por un tema de bajar el estrés, de tranquilizar. Entonces, para que puedan leer, y como son libros muy fáciles, o sea, entre comillas fáciles, digamos, como este o Silent Book, no tienen el tema, la barrera del idioma, ¿no? Por lo tanto, pueden leerlos todos. Sí, sí. Ellos trabajan mucho en ese sentido. Laura y después Marta, que veo que hay manos por ahí. Sí, Verónica, me parece interesante la perspectiva que tiene eso de los Silent Book porque también colocan a la persona como protagonista del proceso. Hicimos al inicio como un análisis de las fábulas, recordando las fábulas, y a veces las fábulas se convierten o nos convierten como receptores de información. Es decir, que el texto ya está construido, por lo tanto, ya no hay nada que agregar, sino que aprender. En cambio, con los Silent Book nos da la posibilidad de aperturar un mundo a través de la interpretación. Y eso me parece interesante porque nos vuelve protagonistas. Algo también que me hacía eco justamente pensar en los Silent Book era en una estrategia que nosotros como Paños Libres tomamos en algún tiempo, que era la estrategia de Gianni Rodari, que era justamente aperturar un claro. espacio de reflexión como un mundo que tú lo construyes a través de dos palabras que se ponen, por ejemplo, en contexto y que el niño o la niña puede imaginar. Entonces, creo que es interesante porque nos pone también otros procesos cognitivos, no solamente de recepción, sino de análisis, de interpretación. Y esto es interesante con la palabra protagonismo. Es activo el proceso. El niño o la niña se vuelve protagonista y por ende se vuelve activo en el propio proceso, no solamente receptor. Y creo que también tiene una connotación, los Silent Book, y esto es lo interesante de tal. Exacto.
súper acertado también tu comentario, Laura, porque como decías, mientras que yo en un libro clásico, digamos, voy leyendo y si me pierdo, entre comillas, retomo la página anterior, digamos, la historia ya está construida, en el Silent Book no es así para nada, por lo tanto, es responsabilidad, entre comillas, del lector de dar un sentido a esos espacios, ¿no? De dar un sentido a esa imagen. Entonces, soy yo el que construyo la historia. Ahí viene la idea de volver a ser protagonista, de volver a estar en el centro. Y lo interesante es que la historia no hay un bueno, o sea, no es un correcto o incorrecto. Por lo tanto, como yo construya la historia va a estar bien. Como yo les decía recién, es un pollo, es un pájaro, es un pato, ¿qué más da? ¿No? Ese no es el punto, no es lo importante, porque la historia se va igual construyendo, a pesar de que yo interprete que es un pato, que es un pollo, que es un pájaro, ¿no? Que es un león incluso, digamos. Pero la trama de la historia me permite, ¿no? Interpretarla como yo la siento, como yo quiero, digamos, ¿no? Incluso lo puedo leer más veces y va a tener interpretaciones distintas, ¿no? Entonces, eso es. Ahora, para que eso resulte, y aquí eso va a ser en el tercer encuentro, para que eso resulte, la trama tiene que estar muy bien pensada. ¿Mm? Eso, súper interesante. Marta, por ahí vi que tenías una mano levantada. Sí, gracias, Vero. Me parece muy interesante porque te deja libertad para la imaginación y la curiosidad. Y en el caso de los niños, ahí se vuelven protagonistas de construir esa historia muy relacionada a a lo que comentaba la compañera que me antecedió. También para trabajar con los adultos, el tema, como tú lo mencionabas, deja esa libertad para trabajar protección, para trabajar confianza hacia los niños y las niñas. O sea, me encanta porque lo puedes dirigir a cuidado y protección, pero también a que los niños imaginen y vayan construyendo. Exacto, tienes toda esa libertad, lo puedes construir con cuidado, protección, lo puedes también trabajar con el tema de diálogo en la familia, comunicación dentro del núcleo familiar, etcétera, etcétera, y también con los niños. O sea, esa libertad que tienen los libros ilustrados y los silent book es lo que me parece también súper interesante en este tipo de contextos, ¿no? Les vuelvo a compartir, a ver si les presento otra cosa más por acá. Este es otro libro absolutamente distinto, ¿ok? Em, de hecho, la edad es 6 años, pero de acuerdo a mi criterio, yo diría 8, ¿m? Porque necesitamos ya digamos, un desarrollo cognitivo un poquito más estructurado en este caso. Es súper interesante porque es una revisitación de la historia de Ricitos de Oro, ¿no? La clásica historia de la niña de Ricitos de Oro y los tres osos, ¿no? ¿Quién se sentó en mi silla? ¿Quién se comió mi sopa? ¿Quién durmió en mi cama? Entonces, en este caso, eh, es digamos, en este caso, la historia, ojo, no puede ser un silent book porque hay mucho más texto, la historia más o menos la conocemos todos, es más estructurada, pero se las quería mostrar porque me muestra o es otro tipo de, digamos, también gráfica, a diferencia de Boy, del libro que vimos recién. O sea, este es mucho más conceptual. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Dice, muy cerca del bosque vivía una niña a la que llamaban Rizos de Oro. O sea, por lo tanto, aquí yo igual necesito leer, a diferencia del otro, que puedo interpretar sin necesidad de leer. Pero si ustedes se dan cuenta, Rizos de Oro está interpretada con un círculo. Y de hecho ya la portada te lo dice. La portada, si ustedes ponen atención, dice Rizos de Oro y está el círculo amarillo y los tres osos. Si ustedes ponen atención en digamos, en la imagen blanca, ¿no? Hay muchas formas de ver y de leer los tres osos. O sea, hay un número 3 que no sé si lo logran ver. ¿Mm? Hay tres puntos que también pueden, y por último hay una figura de un osito, si uno une todo, exacto, están como las orejas, los ojos y la nariz,
Ya ahí ya está jugando con el tema de las interpretaciones y ya le está diciendo al lector cómo va a ser este libro. Y de hecho es bastante particular porque, por ejemplo, es negro, que es muy difícil encontrar un libro que tenga las páginas negras, ¿no? O sea, sobre todo la portada negra. Y en este caso vuelve a estar Rizos de Oro, que es el círculo, y los árboles, ¿no? Que se entiende que es un bosque, es mucho más conceptual, ¿no? Después las niñas vio tres sillas, y ahí están las sillas, por lo tanto hay una silla grande que usa toda la página, que sería la silla del papá, la silla más alta, ¿no? Una silla que cojea, y finalmente la tercera silla, que era la silla del osito, claramente la más pequeña, es la que calza justo. Y por eso, si ustedes ven, ¿no? Está la silla roja con el círculo arriba, que significa que es la silla que le gustó más a Rizos de Oro, ¿no? Y es súper, súper, em, digamos, abstracto de este punto de vista este libro, ¿no? Y ahí está el oso que se ve eh, con siempre rizos de oro, que es el círculo, ¿no? Ese es otro libro que está. Este es. Entonces, juega con estos colores, súper particular por lo mismo, y ahí para que vayan teniendo ideas también cuando vayan pensando en cómo hacer el Silent Book. Ojo, no solamente tienen que ser dibujos, pueden también jugar, ¿no? Con el tema de cosas mucho más abstractas. Lo importante de un Silent Book, así como un libro ilustrado, insisto, es la historia que ustedes quieren contar. O sea, ese era un ejemplo. Volviendo Pero también a... tiene una Dime. finalidad de los números, ¿no? Porque veo números por todos lados. Sí. Exacto, exacto. Este tiene todo el tema de los números y es súper interesante también por eso, porque es difícil encontrar este tipo o sea, de imaginar que puede existir un libro de este tipo. O sea, eso es, y es lo interesante que tiene también. Sí, sí. Volviendo aquí volvemos a Modet, el mismo del pollo. De hecho, si ustedes se dan cuenta, hay una cierta familiaridad en el dibujo, ¿no? El mismo de Yo Voy, que se llama Buenos días, cartero, ¿no? Y esta vez, como yo les decía, a veces hay autores que solamente dibujan, hay otros que escriben y otros que hacen ambas. En este caso, este es un libro del 2019, es súper interesante porque habla de temas, bueno, no les voy a decir, lo vamos a descubrir al final. Eh, pero en este caso son dos los autores, ¿no? Por ejemplo, entonces uno que probablemente ayuda más con la historia y Modet, que es el del dibujo. Mm. Entonces, tenemos a un cartero, ¿no? Que va. En este caso, esto siempre no es un silent book, es un libro ilustrado, pero si se dan cuenta, las palabras están reducidas al mínimo, o sea, aquí casi no hay palabras, hasta hace entender que suena la bocina de su bicicleta y nada más, ¿no? Entonces, tenemos el cartero que va por ahí, que puede ser la sabana africana, ¿no? Y llega a la casa de los hipopótamos, le dice el hipopótamo, le dice, buenos días, señor cartero. Hola, buenos días, hipopótamo, ¿no? Tengo un paquete para ustedes. "Mm, qué pesado. Me pregunto, ¿qué puede ser? Ah, ¿qué había dentro? Un bebé hipopótamo. Ujú. Entonces le dice, mira, mira, querida, llegó el bebé. Ay, pero si está igualito a ti, ¿no? Juega, no es la cigüeña, en este caso es el cartero quien deja los bebés. Y bueno, el cartero sigue haciendo su trabajo, ¿no? Pasa también por la familia de los monos. Entonces la mamá mono saca por ahí al monito y le dice, ay, pero mira qué lindo. Y el papá dice, espera, 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 creo que hay algo más. Uy, acá hay una niña también, ¿no? Por lo tanto, tenemos dos en esta familia, ¿no? Eran gemelos o mellizos en este caso. Y así el cartero sigue haciendo su trabajo hasta que llega a la Antártica, como vemos, a la casa de los pingüinos, ¿no? Saluda a los pingüinos y les dice, hola pingüinos, aquí les traigo su orden, ¿no? Y claramente porque son pingüinos, es un huevo, ¿eh?
Entonces, bueno, ahí están los pingüinos súper contentos de recibir su huevo y les dice, bueno, hace mucho tiempo que estábamos esperando que llegara nuestro huevo, ¿no? Suena clac, 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 ¡oh! Y de repente se abre el huevo y ¿qué hay? Un cocodrilo. Ups, el huevo tenía un cocodrilo, ¿no? Y el pingüino dice, tengo la impresión que el cartero nuevamente nos hizo una sorpresa. Y dice, bueno, niños, ¿no? El papá llama al resto de los hijos. Niños, vengan a saludar a su hermana. Entonces, claramente, ahí se entiende el por qué dice, el cartero nuevamente nos hizo una sorpresa. Este es un libro súper interesante también y se los quería presentar porque es un libro con el que podemos trabajar el tema de las familias, las diferentes familias y el tema de la adopción, ¿no? Familias monoparentales, biparentales, o sea, todo el tema de, digamos, organización familiar se puede trabajar de una forma súper divertida, súper interesante a través de un libro como este. Por eso lo puse en la selección de libros para mostrarles, ¿no? O sea, es un libro súper entretenido que trata una serie de temáticas, digamos, que podrían ser espinosas, que podrían ser difíciles de tratar, ¿no? Como el tema de las distintas tipos de familias, familias arcoíris, como dicen aquí en Italia, familias monoparentales, que no, el tema de las adopciones, ¿no? Desde un punto de vista distinto, a través del humor. Y de hecho también, si uno quisiera, podría trabajar el mismo libro para hablar siempre en ámbito familiar, de las diferencias dentro de una misma familia. O sea, al final, dentro de las familias, todos somos diferentes, ¿no? No es que somos iguales porque somos dentro de la misma familia. Y hay todo un mundo de cosas que se podrían desarrollar a través de un instrumento como este. Eso. ¿Qué piensan hasta ahora? A mí me queda Dejo. claro que no es un silent book porque ya la historia está contada, ¿no? Aunque podamos, como dices, trabajar distintos temas, pero me pareció muy tierno, muy lindo, ¿no? Exacto. Estos que yo les estoy mostrando hasta ahora no son silent book, son libros ilustrados, ¿no? Pero si ustedes pusieron atención claramente, la imagen es protagonista. Eso es. Hay palabritas por ahí que de hecho, si bien en teoría tienen que hacer un silent book, pero puede ser que al final ustedes, la tercera clase, me dicen, ¿saben qué? Nosotros decidimos no hacer un silent book, decidimos hacer un libro ilustrado. Va bien también, ¿no? Pero porque hay algunas pequeñas palabritas por ahí, pero al final es la imagen que tiene siempre el protagonismo. Ujú. Así que eso. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí, algún comentario. No, está súper interesante todo, me encanta. Gracias, gracias, Lisandra. Perfecto. Y para ir cerrando, porque yo tengo mi cuota, digamos, con los libros ilustrados, ¿eh? Como yo soy profesor de origen, soy profesora de historia, siempre me queda tema de histórica. Entonces, este fue uno, digamos, se llama Una semilla de zanahoria y puede ser considerado como uno de los primeros, ay, perdona, me fui antes, uno de los primeros libros ilustrados. ¿M? Y si ustedes ven, es del 1945, o sea, ya tiene sus años el libro. Y eh, es a partir de los 3 años, ¿no? Y también es un libro que te deja mucha interpretación para pensar y ver. Entonces, les voy a mostrar algunas partes, no todo. En este caso, como es entre los primeros, eh, es interesante porque el formato es un formato más tradicional, es un formato vertical. Lo tengo por allá, no lo tengo acá, el libro es un formato vertical, pero si ustedes ven, como es uno de los primeros, en un lado está la imagen y en el otro está en el texto, ¿no? Si bien es poquito texto, en un lado hay imagen, en el otro hay texto. Entonces aquí dice, el niño plantó una semilla de zanahoria. Eso es todo lo que da, ¿no? Y de hecho podría incluso ser leído sin necesidad de leer las palabras. La mamá le dice, no creo que te funcione, no creo
germoleare. No creo que nazca nada, ¿no? No creo que Que brote. Esa es la germine. que germine, exacto, gracias, por ahí necesito la ayuda del público. No creo que germine, le dice la mamá. El papá le dice, no creo que germine, ¿no? No había mucha confianza por aquí. El niño sacaba, ¿no?, el pasto alrededor de la semilla y todos los días regaba la tierra, pero no pasaba nada. Todos le decían que nunca habría germinado nada, pero él continuó, ¿no?, a limpiar las malezas y a regarlo todos los días, hasta que un día una zanahoria, no, una planta de zanahoria creció. ¿M? Y ahí termina. Y además, no es una zanahoria, es una zanahoria gigante, porque si ustedes ven, la planta es mucho más grande que el niño. Este, digamos, es el primero de los libros que puede ser considerado como un silent book. Ujú. Es un libro que yo encuentro que es súper lindo y que puede ser trabajado con familias, con adultos, con niños y con educadores. ¿Mm? ¿Por qué? Porque al final es creer en el potencial del otro. Cuando nadie cree en el potencial, ¿no? Cuando todos te dicen que ese es un niño problema, ¿por qué tu educador sigues intentando, ¿no? Ahí, por qué tú adolescente, que todo el mundo te ha dicho que eres un adolescente problema, ¿por qué puedo ser distinto, ¿no? Y es un libro que tiene mucho potencial para ser trabajado también en esa línea. ¿Mm? ¿Qué piensan? ¿Qué les pareció esta historia? Creo que Eh, tiene mucho potencial para trabajar con los niños de todas las etapas. Yo acompaño a niños desde los 5 añitos hasta los jóvenes de 18 años y se puede trabajar con ellos. Y más aún, tiene pocas palabras, tiene mucha imagen y la población que acompaño son una población donde no todos logran leer y su frustración justamente de un joven es eso, no lograr leer, ¿verdad? Entonces, presentar un libro así, con pocas palabras, donde la imagen lo dice todo, ya podés trabajar con ellos, podés orientarlos y acompañarlos en una amplitud según el enfoque que vos quieras darle, ¿verdad? Súper interesante. O sea, todo el tema del esfuerzo, de la constancia, de la paciencia que se puede trabajar. Adriana, Cintia, por ahí habían... Sí, no, quería, porque tengo una duda. Vos dijiste recién este último libro como que es el primer ejemplo de Silent Book, pero es un libro ilustrado, en realidad. Es el libro ilustrado, pero digamos, es como el eslabón perdido, digamos, es el eslabón que une, eh, digamos, un árbol ilustrado con un silent book. Es como si bien es un árbol ilustrado, o sea, si bien es un libro ilustrado, porque tiene palabras, pero digamos, es casi el que va a dar la continuidad después a los silent book. O sea, porque podés trabajar cosas que están como escondidas, digamos, o sea, que no son las que relata el texto, sino que las que podés trabajar justamente son los que las imágenes te proporcionaron. Exacto, por eso este libro es como considerado el padre de los silent book, si bien es un álbum ilustrado y no es un silent book. Ujú. Eso es, porque es como el último en la línea. Bárbaro. Exacto. Bueno, después les dejo otros títulos por ahí porque tengo muchos. Hay libros muy simpáticos, como por ejemplo este que se llama Cinco moscas y una trompeta, ¿no? Que esto es un algo ilustrado también, pero para que vayan notando que hay, o sea, este es otro estilo, o sea, la imagen no es una imagen llena de detalles, es una imagen muy simple, ujú, con pocas palabras. A veces hay imágenes, ¿no? Y en los silent book es lo mismo, hay distintos estilos. A diferencia, por ejemplo, de esto, que es Atrapados, se llama, ¿no? De Oliver Jeffers, que tiene varios libros. Aquí las imágenes es un libro mucho más grande, vertical,
y aquí las imágenes van teniendo más detalles a diferencia del otro. Y siempre hay palabras, por lo tanto es digamos, un algo ilustrado, no es un silent book, no. Y es un libro súper simpático porque al final es un niño que se le cae el volantín, una cometa, en el árbol, ya que estamos aquí con cometa. La cometa se cae en el árbol y tira una serie de cosas para tratar de sacar la cometa, que va a tirar hasta un barco, ¿no? Así que esos son algunos de los libros. Ahora, entrando un poco, aprovechando el tiempo que nos queda, hablamos de libros ilustrados, ¿no? Entonces, ahora, para ir ya un poquito cerrando, introduciendo el tema de lo que es un silent book, ¿no? Como yo les dije, a mí de hecho me gusta mucho esta frase de Pablo Falay que dice, debemos aprender a confiar en el silencio para comunicarnos. Y eso es un poco lo interesante de los silent book. Son libros silenciosos, pero que al final hacen mucho ruido. Yo siempre digo, los silent book, si bien el nombre es libro silente, hace mucho ruido, ¿no? ¿Qué son? Como ya les dije, son libros, por lo tanto, tienen algo que contar, ¿no? Tienen una estructura narrativa, solo que la narración no es a través del lenguaje escrito, no es a través del texto, es solo a través de las imágenes. Y ahí está el desafío. La foto, por si acaso, la foto que ustedes ven aquí es de la construcción de un silent book que hicimos nosotros. O sea, esto es así más o menos es el proceso de cómo se va creando un silent book, para que se vayan haciendo una idea. Un silent book, digamos, hecho por uno mismo. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa con el silent book? Necesita, ¿no? de la presencia de un lector, que era lo que decíamos recién, que decía Marta y que también decía Laura. Un silent book necesita de la presencia de un lector activo, ¿ok? Un lector que va, ¿no? a dar una interpretación a eso. Ujú. Es un lector que da una interpretación a estos espacios vacíos. O sea, lo que sucede entre una imagen y otra, yo interpreto. Y por eso el lector es el protagonista absoluto. No es una historia que ya está dada, entre comillas, sino que soy yo que voy dándole sentido a la historia. Y esto va a reforzar la imaginación, la creatividad y mi interpretación personal. Y por tanto también voy trabajando temas relacionados con autoestima, por un lado, porque yo soy capaz de leer este libro, digamos, soy capaz de crear una propia historia. Y si trabajáramos el libro en un nivel más grupal, temas relacionados con el diálogo y con el respeto, porque yo puedo leer la historia como que era un pájaro, yo puedo leer la historia como que era un pato, que era un pollo, y vamos a respetarnos que puede igual funcionar la historia. Ujú. Eso es. Ahora, claramente aquí el foco se queda en la imagen. ¿Y por qué? Porque la imagen tiene este poder de comunicar de forma directa e indirecta. ¿A qué me refiero? La imagen, como ya lo fuimos viendo un poco en los libros ilustrados, tiene un mensaje directo y un mensaje también indirecto, que sería como mi interpretación. O sea, directo es lo que yo objetivamente veo y después va a ser indirecto, la interpretación que yo doy de ese ensamblaje de objetos que voy viendo, ¿no? Porque son interesantes también, porque esta imagen habla a un público súper amplio, por lo tanto, pasa lo que son las barreras etarias, las barreras de la edad y las barreras de los contextos socioculturales. Ujú. Por eso yo un silent book lo puedo trabajar con ustedes en América Latina, se puede trabajar en África, se puede trabajar en Asia. Y por eso también, por ejemplo, IBI, que es esta asociación que trabaja, tiene estas bibliotecas en los barcos donde llega gente de todos los países, de todas las culturas, ¿no? La imagen involucra al espectador, lo convierte en intérprete, lo convierte en protagonista, ¿no? Y aunque no queramos, produce, ¿no? Las imágenes producen emociones, nos evocan recuerdos, nos evocan experiencias pasadas, ¿no? Entonces ahí está toda esa relación
digamos, emotiva que tienen, ese poder, digamos, emotivo que tienen las imágenes. María Esther, veo una mano levantada. Dime, estás con el audio apagado. Perdón, ahora sí. Ujú, Bueno, desde mi punto de vista, como lingüista, nosotros ujú. hemos trabajado mucho como educadores con grupos de familias. Nos gustaba mucho analizar eh, desde el punto de vista de la semiología, por ejemplo, los libros. Y eso era muy bonito porque se puede, como tú decías antes, se puede analizar muchas cosas y nosotros somos muy analíticos con eso. Bueno, ahí también, como tú dices, se puede ver hasta incluso cómo el libro transmite sentimientos solo con la imagen, solo con los colores, solo con los códigos que te muestra ahí, ¿no? Los códigos visuales, formas, colores, contrastes, estructuras, incluso hasta tú mismo te puedes dar cuenta de qué tipo de cultura se está hablando solo con los dibujos, ¿verdad? Exacto. Entonces tiene mucho significado y eso es lo que a nosotros nos gustaba mucho, analizar lo que era todo lo que son imágenes y esto del Silent Book me parece una super idea y es como un reto para mí más que todo y me encanta. Gracias, qué bueno que les guste. Sí, tiene, y eso también, o sea, tienen que tenerlo en mente cuando piensen después en la construcción de un silent book. O sea, todo va muy bien pensado, digamos. Por eso parecen simples, pero son muy complejos, porque o sea, el tipo de imagen que voy a usar tiene que ir bien pensado, digamos, bien estructurado también. Ujú. Como les decía, em, un silent book es como un libro ilustrado, pero la diferencia es que la parte lingüística se cae, ¿no? Porque aquí claramente no hay más texto, el texto no es quien comunica, es la imagen que comunica. ¿Mm? Entonces yo no voy a tener ningún tipo de texto, ni siquiera palabritas como en algunos de los libros que vimos, ¿no? Por lo tanto, en este caso, digamos, el emisor, ¿no? Volviendo un poco a la teoría de la comunicación por ahí, el emisor, ¿no? Es quien va a enviar el mensaje. El libro envía un mensaje, pero esta interpretación del mensaje que va a hacer después el receptor va a ir cambiando, ¿no? Va cambiando. ¿No? Y claramente en este caso no hay un feedback, ¿ok? Después te lo vamos a ver con un poco más de detalle, ¿no? Algunos elementos que identifican un silent book, ¿no? La narración es visual, ¿qué significa? Las imágenes tienen un orden, no son imágenes puestas acaso, no son imágenes al azar, ¿no? Son imágenes que tienen una misma lógica, que siguen un mismo diseño, ¿no? Una misma coherencia gráfica, ujú, y que tienen un orden. ¿Qué significa? Todos los libros, todos los silent books tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿no? Y este orden es el que me permite leer la imagen, ¿no? Interpretar la imagen. Eso es. Ujú. Y claramente me va dejando también el espacio entre una imagen y otra, los detalles me va dejando eh, una, digamos, participación activa del lector, donde el lector va aportando también. Si uno hace una lectura de Silent Book con niños, también hay el espacio para que los niños y las niñas puedan, o también los adultos, aportar lo que han sido sus propias experiencias, sus emociones al interpretar la imagen, ¿no? Siempre te dice, ah, sí, mira, vi que, no sé, la niña está saliendo del bosque. Yo recuerdo que cuando fui al bosque con mis papás, o yo me recuerdo aquella vez que me caí en el bosque, ¿no? Se van haciendo todas esas asociaciones y por lo tanto el niño también se siente protagonista y eso son cosas súper importantes para los Silent Book. Ujú. Experiencias de terreno, como ya les decía por ahí, y lo que mismo que preguntaba Consuelo, ¿no? Eh, Ivy o Ivy, como quieran llamarlo, que es quien tiene esta experiencia en Lampedusa, creó en el 2012 este proyecto que se llama Silent Book, ¿no? Eh,
que creó en la isla de Lampedusa, que es una isla chiquitita de Italia, donde es el primer lugar donde llegan los barcos, digamos, con migrantes. Esta biblioteca que solo tiene Silent Book de todas partes del mundo para que puedan leer, y también después pasaron lo mismo a los barcos, ¿no? A raíz de que se crea, digamos, este proyecto en el 2012, los Silent Book empiezan a desarrollarse con mucha fuerza porque también, paralelo a eso, una casa editorial, digamos, bastante conocida en el mundo de los Silent Book, que es Cartusia, abre en, digamos, en acuerdo con la fiera, con la Child Book, que es la fiera internacional del libro para niños, crean un concurso abierto para promover Silent Book. Por lo tanto, desde el 2012 hasta hoy, todos los años, eh, autores de todo el mundo, ilustradores de todo el mundo envían, digamos, lo que son los borradores de sus ideas del Silent Book, y después hay un concurso abierto donde el mismo público va seleccionando y los mejores 3 son publicados. Entonces, esto ha hecho también de que vaya, en los últimos 10 años, se ha ido potenciando todo el tema de los Silent Book, ¿ok? Ahora, me pidieron por hoy, lo siento, me pidieron solo por hoy si podíamos cerrar un poquito antes, ¿ok? Entonces, los dejo ahí. Digamos, esto es como una telenovela, digamos, los dejé en la mejor parte. Así el próximo viernes nos vemos con más ganas y entramos de lleno a lo que son Silent Book. Les voy a ir mostrando Silent Book. De hecho, miren, aquí tenía toda mi biblioteca lista para... Allá, lista para presentarles aquí todos mis libros. Entonces, los voy a dejar aquí para que sigan esperando y nos vamos. Exacto, los dejé picados, escribió la Flor. Sí, los voy a dejar ahí con la curiosidad, con las ganas, para que nos volvamos a ver el próximo viernes. Y ahí sí que les muestro solo Silent Book. Ujú. Así que espero que les haya gustado, que les haya interesado y bueno, ahí seguimos siempre en contacto y nos vemos la próxima semana. Bueno, yo creo que hemos trabajado muy bien, prácticamente son 6 minutos antes de terminar. Y creo que has terminado bien porque nos dejas con la impresión de cuál es la idea central y la motivación para continuar el próximo viernes. Pues gracias a todos. Vamos a comenzar puntualmente el viernes que viene a la misma hora. Sí les agradezco, por favor, si se pueden conectar un poquito antes para comenzar puntual y así terminar a tiempo. Muchas gracias por esta primera motivación y seguimos juntos en este descubrimiento de los Silent Book. Para todos, un feliz viernes. Gracias a Un gran fin ustedes. de semana también. Gracias, nos vemos.